Buenas tardes, bienvenidos a Scaling Up. El día de hoy está con nosotros el doctor Manuel Molano, él es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, licenciado en Economía y maestro por el Imperial College. Muchísimas gracias, Manuel, por haber aceptado la invitación para impartir este webinar. Y bueno, te dejamos los micrófonos para que nos puedas platicar un poquito de ti y comenzar con el webinar. Bueno, pues muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Manuel Molano, como dijo Ana, soy economista. Probablemente alguien se pregunta qué hace un economista hablando de temas de negocios. En algún momento, en alguna reencarnación pasada, también fui empresario y tuve que administrar algunos negocios que expropió el gobierno mexicano en algún punto y pues he tenido mucha pasión por entender el ecosistema de negocios desde la economía. Y espero que esta plática les sea útil hoy. Lo que quiero platicarles es de algo en lo que hemos estado trabajando en el INCO. El público para el cual hacemos estas presentaciones normalmente es más gente que se dedica a hacer políticas públicas. Sin embargo, trato de adaptar esta plática para empresarios. Y la idea es fortalecer el mercado de capital para las pymes, ¿no? Y bueno, pues empiezo con esta lámina que están viendo ustedes diciendo que en 1977 un señor que se llamaba Mike Markula invirtió en una empresa de dos jóvenes ingenieros, ¿no? Estos dos jóvenes ingenieros podrían fácilmente haber sido delincuentes en lugar de los empresarios innovadores que con su tecnología transformaron la industria del software y el hardware y después el mundo. Estos dos muchachos eran Steve Jobs y Steve Wozniak, y pues ellos empezaron vendiendo un producto que era ilegal, era una caja llamada la caja azul y que básicamente te permitía conectarte a la red telefónica y hackearla para hacer llamadas de larga distancia ilegales. Probablemente ellos hubieran seguido por ahí si no hubieran conocido a Markula. Markula les invierte $250,000. La empresa en sus inicios, esta empresa Apple, ¿no? Que ya todo el mundo adivinó quién era, pues había sido rechazada por la mayor parte de los bancos. Y, y bueno, una de las cosas que tanto Jobs antes de morir como Wozniak han dicho es que los consejos de Mike Markula fueron muy importantes para que Apple se convirtiera en lo que es hoy, que es la empresa más grande en capitalización en el planeta. Y aquí esto nos habla de algo que es realmente interesante, ¿no? Y es que en México, como en muchos países en desarrollo, pensamos que la única manera de financiar negocios es con capital propio o con deuda. Capital propio porque pues no nos gusta lidiar con socios, no nos gusta lidiar con gente que piense distinto a nosotros, que pueda tener una idea diferente de cómo llevar el negocio, o deuda porque tampoco queremos ceder el control del negocio, lo que quieres es en algún momento librarte de la persona o de la institución que te facilitó el capital y entonces siempre estamos pensando en endeudarnos para echar a andar un negocio. También están los subsidios, pero bueno, eso tiene otro tipo de problemas. Pero en general, los negocios en México, como en muchos países en desarrollo, se financian a través del mercado de deuda. Esta deuda puede ser de un familiar, muchas veces puede ser el tío que tiene excedentes financieros y él es el que nos facilita los recursos, ¿no? Pero aquí realmente hay algo que es muy distinto y déjenme regresarme algunos siglos atrás. Probablemente algunos de ustedes vieron la película o leyeron el libro o presenciaron la obra de William Shakespeare llamada El Mercader de Venecia, ¿no? El Mercader de Venecia pues era un comerciante veneciano que transitaba la ruta hacia el oriente para traer todos los productos que había en el oriente y venderlos en Venecia, en la cuenca del Mediterráneo. Y bueno, pues este mercader pues se encontró un prestamista, una persona de la religión judía llamada Shylock,
que le prestó los recursos para su empresa mercantil, y en algún momento pues no podía pagarle, y el acuerdo de Shylock era, pues me tienes que dar una libra de tu carne por cada libra que me debas, ¿no? La idea de estos prestamistas primitivos es que pues no podían permitir que nadie les quedara a deber, porque era una mala señal. Todas las empresas y personas a las que les habían prestado dinero pues tendrían la misma idea de quedarles a deber, entonces el castigo era muy, muy alto. Y en esa época, un poquito más adelante, por ahí en la Inglaterra isabelina, en la época de William Shakespeare, pero también en los cafés en Ámsterdam, se empezó a cocinar una manera distinta de financiar negocios. Los prestamistas de aquella época vieron que transitar la ruta de la seda implicaba riesgos, que implicaba que te tienes que enfrentar a tempestades y a sultanes y a caprichos regulatorios en tierras desconocidas, y entonces pues hacía sentido que en lugar de prestar el dinero y que ese dinero se pagara con interés, y que si había una mora o si había un impago pues se castigara con la muerte o con un castigo muy doloroso como el de Shylock, lo que pensaron es, mira, vamos a ser socios de estos comerciantes, vamos a facilitarles el capital. Si el dinero se pierde por allá en las tierras de Kublai Khan, o se pierde por allá en alguna parte, pues ni modo, ¿no? Pero si regresan con las sedas y con todas las porcelanas y las cosas que venían del Oriente, entonces estos banqueros de riesgo primitivos querían una tajada del negocio. En la tradición española estos negocios no funcionaron muy bien. ¿Y por qué? Bueno, porque la España imperial era una economía relativamente cerrada que favorecía monopolios, y entonces hacía sentido que estos negocios se financiaran con capital propio o con crédito de bancos. Pero este sistema inglés, este sistema holandés de financiar a las empresas riesgosas con capital, con socios, pues funcionó mucho mejor, tanto que los grandes imperios que fueron después del Imperio Español fueron los imperios de estas naciones, de Inglaterra, de Holanda, y estaban construidos alrededor del capital, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que decimos aquí es que pues la gran ventaja del mercado de capital es que tienes socios, y los socios son gente con experiencia y son gente que puede dar consejos, y por eso al consejo de administración de las empresas se le llama así, porque es la gente que te da consejos sobre la marcha del negocio, y los inversionistas toman una buena parte del riesgo de la aventura comercial. La ventaja que tienes en los mercados de deuda es que no cedes el control de la empresa, pero todo el riesgo lo estás tomando tú, y podrías perder tu patrimonio o podrías perder más. Entonces, bueno, por eso es interesante que pensemos en socios y no necesariamente acreedores. Ahora, el problema en México es que este es un mercado que está poco estructurado. Realmente, para que los mercados funcionen, pues tienen que haber una oferta vigorosa de este tipo de instrumentos de financiamiento y una demanda vigorosa, ¿no? Del lado de los bancos, normalmente lo que te encuentras es que la gente que estructura IPOs, los que estructuran estas ofertas públicas iniciales, tienen un problema de confidencialidad con la gente del banco que estructura operaciones puramente crediticias. Entonces, en el momento en que el banquero de crédito se entera que la parte del banco que financia vía equity, vía capital, está cocinando un IPO con uno de sus clientes importantes, pues básicamente lo llama y le dice, hombre, mira, ¿para qué metes extraños al negocio? Oye, pues mira, yo te voy a bajar la tasa o te voy a reducir las garantías, y entonces podemos seguir funcionando por la vía del crédito. En realidad, creo que también del lado de la demanda hay un problema serio, porque las empresas en México tienen una estructura principalmente familiar, donde el fundador es el que toma la mayor parte de las decisiones, y estas decisiones no están institucionalizadas. Entonces es difícil que accedan a un mercado de capital, por primitivo que sea, si todo depende de una cabecita blanca que es el que decide las compras, el que decide las ventas, el que decide los mercados estratégicos, el que decide la estrategia fiscal del negocio y todo lo relativo a la administración. Entonces, bueno, pues si ustedes ven, sobre todo en Asia,
cuando buscamos empresas con capitalización relativamente pequeña, aquí estás normalmente hablando de empresas con capitales abajo de 300 millones de dólares, que son empresas bastante grandes para el estándar mexicano, pero bueno, aún así encuentras que sobre todo en Asia hay mucho más financiamiento de negocios relativamente pequeños, que no son estos grandes conglomerados gigantescos, a través de las acciones, ¿no? Y en muchos países se ha aprovechado la tecnología para vincular a este tipo de empresas. Y bueno, pues si allá afuera hay algún emprendedor que le interese esto, pues creo que haría mucho sentido, más allá de un modelo como el de Fondeadora, pues tener un modelo de crowdfunding y de intercambio de títulos accionarios a través de opciones tecnológicas. En México la regulación todavía no está muy clara de hacia dónde va a ir en este tema, aunque en los últimos años se ha avanzado algo hacia dónde piensan regular esto, pero como sucede en otros negocios tecnológicos, en otros negocios en red, valdría la pena que el sector privado tome el primer paso y luego pues ya entre en diálogo con la autoridad para ver cómo piensan regular esto, ¿no? Pero ahí pues este es unos flashazos de una página que se llama seeders.com, en donde pues hay ofertas de inversión para un viñedo y una empresa inmobiliaria y una empresa de tecnología de productos eléctricos caseros, ¿no? para mejorar la tecnología de estos productos eléctricos. Y bueno, pues ahí dice de qué tamaño es la inversión esperada y cuánto tienen ahorita y cuántos inversionistas hay. Todas estas opciones deben ser interesantes. México, pues todavía estos mecanismos no están ahí. La mayor parte del financiamiento en México para casi cualquier tamaño de empresa es el crédito de los proveedores, es el crédito que nos da la gente que nos vende las materias primas. También hay un poquito de dinero de Friends, Family and Fools, ¿no? Los conocidos, ¿no? Amigos, familia y gente que le ha metido al dinero, no necesariamente tontos, estoy bromeando, es casi como se dice este dicho por ahí. Y en realidad no es que sean tontos, sino que estos son negocios de muy alto riesgo, y entonces lo que haría sentido es que tuvieras inversionistas profesionales, gente que haya estado en este tipo de negocios muchas veces, que lo pueda hacer serialmente y que realmente te pueda ayudar con la estrategia de cómo poner tu empresa en una trayectoria de crecimiento relativamente rápido. ¿Por qué? Porque pues para ellos también es importante sacar su capital reproducido o multiplicado algunas veces en un plazo razonable y moverse al siguiente emprendimiento. Esta manera de financiar negocios pues todavía no es muy conocida en México, y por eso los conocidos o los familiares no necesariamente son tu socio ideal, porque se parecen mucho más a un acreedor y no tienen realmente experiencia de cómo hacer que esto funcione mejor como un inversionista profesional realmente adaptado o pensado para hacer estas cosas, ¿no? Y seguimos sin aprovechar estas ventajas. Un ejemplo importante, la gente piensa, por ejemplo, que el Banco Mundial es una institución que tiene recursos de los gobiernos del mundo. En realidad no, tuvo una aportación inicial principalmente del gobierno de los Estados Unidos, como el Banco Europeo de Reconstrucción, que se hizo después de la guerra para reconstruir Europa, pero la mayor parte de los recursos del Banco Mundial vienen de un brazo que se llama IFC, International Finance Corporation. Han invertido 2 billones de dólares en fondos de capital privado en todo el mundo, con unos rendimientos anualizados verdaderamente interesantes, 22%, un crecimiento en ingresos de las empresas capitalizadas por el IFC del 58%, y con una tasa de creación de empleos, esto es el crecimiento anual del empleo en estas empresas, del 140%, ¿no? Y bueno, pues cuando vemos el rendimiento global de distintos tipos de instrumentos, pues vemos también que el capital privado tiene ventajas muy importantes, y estos números los hicimos en 2015, valdría la pena actualizarlos, pero si medíamos el rendimiento de los últimos 3 años en ese momento,
los fondos de capital privado habían tenido un rendimiento en términos reales de alrededor poquito más de 15%. Un análisis a 7 años te mostraba un poco menos de la mitad de eso, alrededor del 7,5%. Bienes raíces, pues también estaba produciendo cantidades de rendimientos bastante interesantes. La parte bursátil, pues a 3 años bastante bien, a 5 años un poco más volátil, pero la parte de commodities, invertir en cosas como azúcar o café o tocino, pues realmente ahí tenías un rendimiento negativo. Incluso probablemente monedas está en esa categoría. Tienes que ser muy, muy bueno para poder tener un rendimiento positivo haciendo trading de commodities o de monedas o de derivados, ¿no? Realmente, pues lo que tienes ahí es una categoría bastante estable que genera mucho valor, y es interesante cómo en México hay fondos de capital privado que pues se meten en empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, pero ni siquiera como hobby, ni siquiera el 0,1% del capital bajo administración de estas oficinas familiares de gente con fortunas grandes está invertido en fondos de capital privado. Entonces, realmente eso habla mucho de la filosofía de inversión de los mexicanos. Buscamos mucho más almacenes de valor que generadores de valor, y esa es parte de la mentalidad que hay que cambiar en la comunidad inversionista. Eso implica que como inversionistas tenemos que ser muy responsables y tenemos que generar valor para las empresas en las que invertimos. Como consejeros independientes tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ser muy exigentes y muy serios en términos de mejorar y maximizar la eficiencia de los negocios en todos los ámbitos, y también como operadores, como gente que recibe este capital para operarlo, pues también tenemos que ser muy serios. No podemos darnos el lujo de que alguien diga que operamos fraudulentamente, o darnos el lujo de que alguien diga que no funcionó lo que hicimos, o que no prometimos, no cumplimos lo que prometimos, o que nos comportamos de manera poco honorable. ¿Por qué? Porque pues eso haría que el ecosistema se perdiera. En realidad, lo que vemos es cuando tú le preguntas a las pymes, y esto lo hizo el IFC para las pymes mexicanas, y aquí ponemos las mexicanas y las chilenas, pues nos damos cuenta que la mayoría declaran no tener atención en los mercados crediticios. De hecho, en Chile, la entrada para poder tener atención, aunque seas una empresa muy chiquita, es que te vuelvas formal. A partir de la formalización del negocio, tienes entrada a los mercados de capitales. En México esto no ocurre tan fácilmente, y la mayor parte de las empresas, aunque sean medianas y relativamente formales, pues sienten que están subatendidas. La banca no está cumpliendo con una labor de intermediación. Esto es algo que hemos visto en México pues desde las crisis de los años 80, quizás desde antes. La banca está mucho más interesada en cobrar comisiones al público por usar el sistema de pagos, por ser un almacén mediano en términos de rendimiento, mediano a mediocre, pensando de valor, pero no es tanto un negocio que ayude a generar valor a través de la intermediación. Y es una tragedia, porque además pues, el capital de las familias mexicanas, que no es trivial, estás hablando normalmente de 14, 15 puntos del Producto Interno Bruto, está mal invertido, está invertido en cosas que generan poquito valor. Cuando vemos la distribución de los créditos, bueno, pues vemos que las empresas grandes se llevan la porción de león en temas de financiamiento, y entonces, bueno, pues esto nos habla que habría mucho valor que si alguien genera un mercado de capital ágil, sensato, bien pensado para estas empresas relativamente pequeñas, podría verdaderamente generar no solamente muchos beneficios sociales, sino también puede haber muchos beneficios tanto para el inversionista como para el empresario, como para el operador de este mercado. Y lo que ya comenté, bueno, un poco con la anécdota de Shylock y todo lo que dijimos antes, en las etapas tempranas de un negocio,
mientras transita el Valle de la Muerte, el riesgo del negocio es muy, muy alto, hay una posibilidad enorme de que los negocios fracasen, entonces ahí haría sentido que las empresas tengan socios y no acreedores. Otra manera de pensar en esto es que la probabilidad de que el negocio pierda dinero es relativamente alta. Si el negocio además tiene la carga financiera de estar sirviendo deuda, pues estamos maximizando la probabilidad de que el negocio pierda más dinero y que se muera más rápidamente. Si endeudamos empresas en etapas tempranas, casi estamos asegurando que el capital se destruya. Y los incentivos del sector público no nos han ayudado enormemente a esto, ¿no? Cuando generas fondos de garantía, lo que ocurre es que ni el empresario, ni el banquero, ni el gobierno están cuidando del capital. Entonces, simplemente generamos este tipo de conductas oportunistas en donde las empresas van por los fondos, los bancos se los proveen y al final el que paga es el contribuyente. Creo que tendríamos que pensar de una manera distinta, creo que tendríamos que empezar a interesar a las familias por invertir en este tipo de empresas que están en etapas tempranas. Y probablemente para eso lo que necesitamos es mucha mejor información. Las empresas necesitan darle mucha más información al público que potencialmente podría invertir de cuál es su plan de negocio, cómo piensan generar valor, cómo es su estrategia de crecimiento, qué quieren lograr. De esa manera creo que podríamos lograr más. Ahora, realmente el tema es que en nuestro país pocas empresas podrían hacer algo parecido, podrían decir cuál es el plan de negocio y podrían seguirlo. 90% de las empresas de creación reciente acaban quebrando como nacen, en la informalidad, y no acaban justificándose los costos de transacción del banquero con el monto del crédito. Entonces, una razón más por la cual estas empresas tendrían que buscar socios, tendrían que encontrar a su competidor igualmente pequeño que él y asociarse con él, y si hay 2, 3, 4 o 10 competidores, asociarse con ellos y hacer un negocio más grandecito, que valga un poco más la pena y sobre el cual puedan encontrar fuentes de financiamiento distintas. Buena parte, y bueno, aquí, caray, qué pena, aquí mi computadora me hizo un mal truco con una de las gráficas, pero básicamente lo que estoy diciendo en esta gráfica de la izquierda, la que sí se ve bien, es que hay poco interés de los inversionistas en la economía de bienes y servicios. Los inversionistas, la mayoría tienen cosas en plazo fijo y en sociedades de inversión y en bienes raíces y en commodities y en bonos, pero muy pocos son los que realmente están invirtiendo. Y la inversión además en México está terriblemente concentrada, ¿no? Si yo veo el porcentaje acumulado de la formación bruta de capital, que es la medición mejor que tenemos de la inversión en la economía mexicana, lo que nos encontramos es que muy rápidamente 3 sectores, inmobiliario, manufactura y gobierno, se llevan minería, casi el 50% de los recursos, y el resto se divide entre los otros sectores. Entonces, bueno, ahí realmente tenemos un problema. De hecho, entre inmobiliario y manufactura se llevan el 50% de la inversión, con una contribución agregada al PIB del 40%. Los demás sectores tienen que pelearse por el porcentaje restante. Entonces, en resumen, lo que ha ocurrido en México es que el capital está mal invertido. Si ustedes me preguntan a dónde va la mitad de la inversión de las familias, normalmente se invierte en construcción, se invierte en los hogares, y además se invierte en hogares que no mejoran la productividad de esas familias o de sus negocios. Entonces, son casas que están alejadas de centros urbanos, en lugar de esto que hacen poco sentido, donde no hay servicios públicos, donde no hay escuelas, donde no hay trabajos, donde no hay policías. Al final eso hace que la productividad del capital haga que la productividad de las empresas sea baja y que el país no crezca. Realmente es muy, muy grave, porque acabamos teniendo negocios de viudas, ¿no? La mayor parte del capital de los mexicanos acaba invirtiéndose en comprar bienes raíces para ir y rentarlos, y eso genera muy poco crecimiento económico. En INCO hemos detectado una serie de acciones que se podrían hacer para impulsar el mercado de capital para las pymes. Hay conjuntos de acciones para las empresas, para los inversionistas, para la estructura de mercado.
Otra vez, esto está orientado más bien al público que hace la regulación del mercado de capital, la gente que hace la regulación y los subsidios para las pymes, pero creo que como empresarios podemos aprender algo de esto. En el caso de las empresas, lo primero que habría que pensar es en profesionalización. Tendríamos que pensar en dar el siguiente paso para la siguiente generación, hacer planes de sucesión para las empresas familiares, no solamente invitar parientes al negocio, sino invitar gente capaz. Esa gente capaz al fundador de un negocio familiar siempre le preocupa que acabe robándose el negocio. Lo que tienes que hacer es un contrato a prueba de balas con esa persona donde esté perfectamente especificado bajo qué condiciones entra, bajo qué resultados tiene que generar para el negocio y bajo qué condiciones sale. Tenemos que darle mucha más difusión, mucha más visibilidad a los casos de éxito. Esto es un problema en un país como México, donde la gente no quiere que nadie se entere que son empresarios por preocupaciones de seguridad. Sin embargo, la visibilidad y el ejemplo de lo que puede lograr un negocio en la etapa temprana que tiene una buena estrategia, pues es muy importante para inspirar a otros empresarios para que ocurran. Y otra, realmente el problema de la pyme mexicana es que un empresario chiquito está bajo el mismo régimen fiscal y el mismo régimen de obligaciones de todo tipo que una empresa automotriz gigantesca con miles de empleados. Entonces creo que la regulación también tendría que cambiar y tendría que acomodar al tamaño del negocio. En el caso de los inversionistas hay una veta de posibilidades enormes alrededor de generar información sobre algunas de las empresas en las que se podrían invertir. No hay ningún país que dé una calificación para acciones, ¿no? Ni de empresas grandes ni de empresas chiquitas. Las calificaciones que hacen las calificadoras de valores normalmente son para instrumentos de deuda. Pero, dicho eso, pues sí podríamos generar más información. Si ustedes platican con la gente que estructura las ofertas públicas iniciales en los bancos y la gente de análisis de los bancos, les van a decir, hombre, pues mira, yo no hago análisis sobre empresitas chiquitas porque al final yo trabajo en un banco que necesita un negocio que genere volumen, entonces prefiero analizar Cemex o analizar Bimbo o analizar una de las grandes empresas, América Móvil, etcétera, y no se encuentran realmente los garbanzos de la libra, que sí los hay. Hay empresas como Gimnasios Sports World o los hoteles City Express que han sido verdaderas sorpresas en términos de rendimientos y de buen manejo corporativo y de transparencia y de buenos reportes. Y ahí son negocios donde más mexicanos deberíamos estar invirtiendo. En lugar de que nos salgamos de trabajar para poner un restaurante donde el resultado es muy incierto y donde nos puede pasar cualquier cosa, desde que la autoridad municipal nos clausure hasta que nos metamos en un problema sanitario o que no le guste a los clientes, pues si no estás muy enterado ni tienes mucha experiencia en el ramo restaurantero, haría mucho más sentido que pusieras tu capital escaso en estas oportunidades bursátiles que son verdaderos garbanzos de a libra. Y para eso, pues tendría que haber análisis. Quizás una manera es crear este mercado de análisis, quizás otra manera es dar un premio, quien cree la plataforma para intercambio de capital como una especie de Facebook entre pymes y empresarios, pues podría empezar a generar análisis y analistas jóvenes que estuvieran interesados en estas cosas podrían empezar a hacerse un nombre a partir de analizar la información, pero también hay otro tema, ¿no? El problema de eficiencia de los juicios mercantiles. Eso lo que implica es que los estatutos del negocio y los contratos en los que administramos el negocio con nuestros socios deberían hacerse de manera que prevean la mayor parte de las complicaciones que podamos tener en la vida del negocio, que nos hagamos preguntas muy duras y muy serias. ¿Qué pasa si perdemos dinero 2 trimestres consecutivos? En ese momento, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el negocio? ¿Cómo lo cerramos? Todos esos eventos tienen que estar perfectamente considerados. ¿Qué pasa si un socio se comporta de manera deshonesta? ¿Qué pasa si un empleado se comporta de manera deshonesta? Todo eso tiene que estar previsto, porque si esperamos que la autoridad, que los jueces resuelvan esto, pues vamos a esperar sentados. Realmente eso no funciona enormemente. Y por otro lado, hay una parte de temas de estructura de mercado, ¿no? Y ahí
quizás no tendríamos que esperar a que el sector público cree el mercado, el gobierno no siempre es un buen market maker, puede crear reglas que generan un mercado, pero si el gobierno no está haciendo eso, creo que hay lugar para un emprendedor que tenga esta visión y que pueda crear alguna especie de mercado extrabursátil para las pymes o un mercado de intercambio de capital para las pymes. No es tan lejano a nuestra experiencia nacional. Antes de la Revolución Mexicana, en distintas ciudades de provincia estaban las lonjas. La lonja de San Luis y la lonja de la Ciudad de México eran muy famosas, y ahí se intercambiaban títulos de capital por dinero, y así se compraron muchos de los grandes negocios que están allá afuera ahorita. El problema es que llegó la revolución y pertenecer a la lonja hacía que te hacía secuestrable por Pancho Villa o por algún revolucionario. Entonces la gente dejó esto y eventualmente el gobierno llenó este papel. El gobierno fue el que dijo, nosotros vamos a organizar la intermediación crediticia para generar eficiencia en el mercado de capital. De alguna manera ese sector sigue sobreregulado y la eficiencia es relativamente baja. Valdría la pena que empecemos a pensar en soluciones afuera de la caja, de manera que podamos llegar a esto. Y la otra es que tendríamos que encontrar maneras para que tanto la deuda como el capital tengan mercados de salida. Buena parte del problema de por qué no se generan estas soluciones, que eran innovaciones en la Inglaterra isabelina del siglo XVII, que eran innovaciones en la Holanda del siglo XVIII, se vuelvan innovaciones en el México del siglo XXI, y por qué nadie le entra, porque son pocos los fondos de capital privado. Bueno, pues por una razón muy simple, porque en México no hay mucho mercado de salida. Una vez que compraste títulos accionarios de una empresa, lo difícil es salirte. Entonces hay que tratar de encontrar la manera, hay que encontrar la forma de que sea tal el volumen de negocios que si yo tengo títulos de una tlapalería que está aquí en la delegación Miguel Hidalgo, que me pueda yo salir de eso y luego ir y comprar títulos de una papelería en la delegación Álvaro Obregón, y que eso fuera tan sencillo como comprar o vender acciones de Cemex o de Bimbo o de América Móvil si yo fuera un gran inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores. Estos mercados extrabursátiles existen en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay un mercado que se llama Pink Sheets, que es un mercado de penny stocks, son acciones de a centavo. En realidad el valor promedio de la acción en Pink Sheets es $1, pero y bueno, pues sí es el mercado más rápido del oeste, hay que hacer investigación muy bien de qué estás comprando en ese tipo de mercados, pero en este tipo de mercados realmente sí te puedes hacer socio de la ferretería en un pueblito como Waco, en Texas. Creo que tendríamos que llegar a ese punto en México, creo que tendríamos que llegar a ese tipo de inversiones. Yo pararía ahí y abriría el piso para que pues quienes nos están escuchando en el webcast me hagan alguna pregunta. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Manuel. Habla Ramón Scott. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien, muy agradecido y súper interesante todo lo que nos mencionas. Yo tengo una pregunta que me llamó muchísimo la atención y que también nos han estado chateando sobre eso, y es la cultura del oportunismo. Creo que hay fondos ahorita de Capital Semilla que están, algunos, no todos, pues realmente que se hicieron por un tema de la oportunidad de los fondos que se desarrollaron en el INADEM ahorita, y que yo tuve el honor de empujar desde el sexenio Calderón. Pero la pregunta es eso: ¿cómo evitamos esa cultura de oportunismo vía las universidades, vía más educación? ¿Cuál es como la respuesta a esa problemática? Yo creo que, gracias Ramón, es una excelente pregunta. Creo que tiene mucho que ver con canalizar ese oportunismo y moderar las expectativas de este inversionista de oportunidad, de este inversionista de ocasión. ¿A qué me refiero con canalizar positivamente ese oportunismo? Hay mercados donde el recurso escaso es capital, pero hay otros en donde el recurso escaso son otras cosas. Estoy pensando en, por ejemplo, los taxis por aplicación, ¿no? Cosas como Uber, Cabify, Lyft, todas estas cosas. Ahí no me queda claro que la escasez sean recursos de capital. Prácticamente
cualquiera puede conseguir un crédito automotriz y poner un coche en una de estas plataformas a un costo relativamente bajo. Allí el recurso escaso son choferes honestos y choferes que estén dispuestos a trabajar y que generen la rentabilidad y un esquema de negocio razonable donde encuentres la manera para poder trabajar con un número grande de choferes y que puedas ganar esta oportunidad. En este sentido, creo que la mayor parte de la gente no entiende o no sabe que ese es el caso y entonces piensa que va a ganar millones en este tipo de oportunidades, pero tendrías que encontrar cuál es el ángulo correcto y cuál es el recurso verdaderamente escaso y administrarlo adecuadamente. El oportunismo es la base de una sociedad capitalista. Yo lo que te diría es que tenemos que fomentar el oportunismo. Lo que también tiene que entender este capitalista oportunista es que no hay almuerzo gratis. Tú no puedes esperar un rendimiento por encima de lo que ofrece el mercado sin incurrir en riesgos importantes o en complicaciones importantes. Aquí es donde la información para el mercado ayuda enormemente. Si tú ves un mercado estructurado, un mercado altamente eficiente de capital como la Bolsa de Nueva York, lo que te encuentras es que en la relación riesgo-rendimiento, si yo hago una gráfica y muestro en un eje la volatilidad de los últimos 50 días, que es un indicador que puedo encontrar muy fácil, y luego encuentro el rendimiento que me dan distintos grupos de stocks o stocks en lo individual, acciones en lo individual, lo que me voy a encontrar es que yo normalmente entro al mercado con un riesgo altísimo y un rendimiento negativo o cero. Y en un mercado eficiente como el de Nueva York, mi capitalización de mercado, que es lo que puedo recabar de recursos del mercado, va a ser muy bajo porque estoy en esa condición. Pero muy rápidamente ves que las empresas que van transitando la curva de aprendizaje y que empiezan a bajar su riesgo y empiezan a darle rendimientos a sus inversionistas, el mercado las premia. ¿Y por qué las premia? Porque se enteran de estas cosas, porque la información de lo que está pasando es perfectamente observable, verificable, es perfectamente monitoreable por terceros. En el mercado de bolsa mexicano tienes casos en donde hay empresas con riesgo altísimo, con rendimientos negativos y que a pesar de eso el market cap es enorme. Y por otro lado tienes empresas con market cap muy chiquito, pero con una relación de riesgo-rendimiento muy, muy buena, donde el riesgo no hay prácticamente y el rendimiento es muy, muy alto. Entonces creo que tiene mucho más que ver el oportunismo con contratos imperfectos, con que las partes en el contrato no tienen la misma información, no tienen el mismo acceso a la información, no tienen la misma educación, que hacen que pues haya gente que acabe matando víbora en viernes y que acabe capitalizando este tipo de culturas oportunistas. Creo que como ecosistema, los que hacemos análisis de estas cosas, tenemos una deuda con la sociedad en términos de ofrecer mejor información de dónde están los instrumentos donde la gente puede multiplicar el valor. Y tenemos que convencer a los hogares que pues sí, en este tipo de inversiones siempre hay riesgo, no es lo mismo meter el dinero en un almacén de valor como moneditas de oro o un piso de madera para tu casa, que meterlo en un generador de valor como un negocio. Pero que al final, si escogemos bien estos stocks, ¿no? Lo vamos a hacer muy, muy bien y vamos a multiplicar nuestro patrimonio varias veces. Alguien como Warren Buffett es el único talento que tiene, saber escoger acciones, saber hacer buen análisis sobre los negocios. Alguien como Carlos Slim quizás es muy parecido, es alguien que sabe dónde están las oportunidades y qué generadores de valores son los que tienen que estar comprando. Pero ese es un aprendizaje que no solamente está reservado para estos grandes genios de las finanzas, creo que es un aprendizaje que podemos lograr todos si combinamos nuestra inteligencia y generamos mucha mejor información allá afuera. Muchas gracias, Anita, te dejo con las preguntas. Gracias, querido Manuel. De nada, querido Ramón. Manuel, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ves tú la relación de México con otros países para poder emprender? Mira, a mí me preocupa quizás una comparación más significativa
no es México con Hong Kong o México con Corea, que son lugares donde ya tenías estas ideas empresariales muy bien desarrolladas. Quizás valdría la pena comparar más a México con su pasado o a países como Japón con su pasado. La generación de nuestros padres, yo tengo 44 años recién cumplidos, mi papá era un comerciante, importaba máquinas de coser para ir y venderlas a los señores que tenían industrias de confección y esto, y pues el señor se la jugaba. Realmente se la jugaba cruzando las máquinas en frontera, pagando el arancel con todos los riesgos y etcétera, y así nos dio educación a sus hijos y así funcionó. Esta generación no está dispuesta a ese tipo de cosas, no está dispuesta a incurrir en ese tipo de riesgos. Los más jóvenes están en negocios de abuelita, están en negocios que son almacenes de valor. Hay algunos poquitos están en cosas interesantes y sofisticadas como negocios de software o negocios innovadores, disruptivos, que cambian la manera de vender un bien o servicio tradicional. De resto, estamos en negocios de abuelita. Es muy parecido a lo que pasa en un país como Japón, por ejemplo, ¿no? En Japón la generación vieja no le quiere dar los recursos a la generación joven. La generación joven está en empleos de medio pelo, pero también tienen terror a invertir y tienen terror a perder y a las complicaciones regulatorias. Creo que lo que ha pasado es que el Estado ha ahogado el ímpetu empresarial. Y no es solamente la federación. Yo por aquí a veces recibo muchas quejas de que soy muy antigobierno, pero pues si vivo en un país donde el regidor del municipio en materia de sustancias peligrosas puede clausurar una papelería, pues bueno, pues creo que tenemos ahí un problema relativamente serio. Tendríamos que entender que el ecosistema de empresas formales que dan empleos, que pagan sus impuestos, es un bien público. Aunque la empresa sea un bien privado, ese ecosistema funcionando bien es un bien público. Y tenemos una casta política que está dedicada a la extorsión de negocios. Entonces, pues la actividad productiva acaba ocurriendo adentro del ámbito familiar. Las empresas no se formalizan, no se institucionalizan. En el ámbito familiar, si eres poco sofisticado, pues no estás obligado ni siquiera al pago del salario. Tus hijos pueden trabajar para ti de gratis y no tienes que cumplir con la edad mínima, con la Ley Federal del Trabajo y con una serie de cosas. Pero también al final, pues el círculo familiar es un círculo cerrado, ¿no? No puedes crecer mucho más allá de ese círculo. Entonces estos son negocios que se quedaron minúsculos, se quedaron microscópicos, simplemente por terror a este Estado que o te sobregrava o te pone regulación absurda o te clausura o te hace cosas terribles, ¿no? Que es un poco lo mismo que pasa en un país como Japón, que es mucho más rico que nosotros, ¿no? Donde tienes negocios en la industria del comercio al detalle, del retail, ¿no? Que están sentados sobre la tierra más costosa del planeta en Tokio y que no tienen ventas nunca y que viven de subsidios del gobierno, pues por un problema ahí de regulación mal pensada, mal enfocada. En este tema creo que el Estado tiene que ser un poquito disruptivo. Hay disrupciones demasiado grandes, como una revolución o una violencia civil o cosas de este tipo, que acaban matando a los negocios. Son demasiado grandes y entonces ahí es cada persona por sí mismo, no confío en nadie, hago lo poquito que pueda en el ámbito familiar, en el patio de mi casa, trato de no hacer ruido, estar por debajo del radar. Creo que en México estamos cerca de ese equilibrio que es altamente perverso y altamente nocivo para la economía de las familias. Las empresas grandes encuentran la manera de resolver sus problemas regulatorios y fiscales y contables y de seguridad. Las familias son las que normalmente se enfrentan a más problemas para este tema. Del otro lado, una disrupción relativamente chiquita, ¿no? Digamos, un Estado que te grava pero no tanto, ¿no? Un Estado que te regula pero no tanto, acaba siendo un gran estimulante para que los negocios crezcan y se generan. Yo lo que he dicho durante muchos años es que la regulación y el exceso de
extorsión y de corrupción, tanto de agentes del sector público como de mafias criminales, han creado un ecosistema de empresas Peter Pan, empresas que se rehúsan a crecer. Y pues eso hace que la empresa menos eficiente en los servicios, esto con datos del doctor Santiago Levy, del Banco Interamericano de Desarrollo, esa empresa chiquita en los servicios es cientos de veces menos eficiente que la empresa promedio, mientras que en un país como Estados Unidos, la empresa menos eficiente de servicios es solamente 16 veces menos productiva, menos eficiente que la empresa promedio. Es decir, un ejemplo para que me entiendan en manera llana, mis tías haciendo mermelada de nopal en el patio de su casa son cientos de veces menos eficiente que una fábrica de mermeladas perfectamente estructurada, con procesos, con inocuidad, con escala, con acceso a mercados, acceso a tecnología, etcétera. Sí, claro, tienes mucha razón. Manuel, me están preguntando también, ¿algún consejo que les puedas dar a aquellas empresas que están en etapas tempranas? Pues mira, creo que tienes que determinar exactamente cuál es tu nivel de riesgo y una vez que sabes dónde están los riesgos del negocio, que trabajes muy fuerte en administrarlos, reducirlos y convencer a un público inversionista que esos riesgos ya los tienes superados, que lo tienes resuelto. Si tú no sabes exactamente qué va a pasar o qué puede ocurrir con tu negocio en la medida que crece, pues difícilmente vas a poder convencer a otros que le entren, que inviertan contigo, que se la jueguen, etc. Y los mexicanos somos optimistas por naturaleza. Decimos, no hombre, mira, tú confía en mí, yo soy bragado, vamos a salir adelante, vas a ver que sí. Y sí, pues mucha gente piensa que cualquier crisis se resuelve con 14, 16, 18 horas de chamba. La realidad es que no, hay crisis que necesitan mucho más que eso, necesitan estrategia, necesitan pensar qué puede ocurrir, necesitan planificación hacia adelante. Esos ejercicios son muy, muy importantes para una empresa de cualquier tamaño. Entonces, si tú realmente ya quieres convencer socios que inviertan contigo, o igual y ni siquiera socios, quieres convencer banqueros que inviertan contigo, pues tienes que dejarle muy claro que tu riesgo legal, regulatorio, de mercado, de competencia, toda la cantidad de cosas que te puedes enfrentar en ese valle de la muerte mientras creces, las tienes bajo control y que tienes estrategias para resolverlas. Y en esa medida habrá gente interesada. Y la otra es algo que probablemente les dicen mucho a los empresarios, no se den por vencidos. Claro, si yo no me doy por vencido con una idea que es muy mala y que no me va a hacer rico ni a mí ni a nadie, pues probablemente estoy simplemente siendo testarudo y tonto y yo debería cambiar mi manera de pensar. Pero para eso te ayudan los socios, otra vez. Si tu socio es un buen amigo y te va a decir, Manuel, esa no es una buena idea, mejor hagamos esto otro. Y conversando, 2, 3, 4 cabezas pueden generar mejores ideas y acaban resolviendo los temas del negocio. No seamos tan individualistas. Es increíble que somos colectivistas para las fiestas y para las celebraciones religiosas, pero no somos colectivistas para hacer negocios. En eso somos hiperindividualistas. Los norteamericanos son al revés. En el tema religioso, en el tema de celebración personal, son muy individualistas. La familia es un coto reservado, pero en este tema de relaciones de trabajo, relaciones empresariales, son muy abiertos, son muy asociacionistas. Tendríamos que buscar eso, ser mucho más asociacionistas. Y como nuestro sistema de derecho no funciona muy bien, pues tenemos que estar seguros que tengamos todas las salvaguardas de manera que en caso de que ya no estemos de acuerdo con nuestros socios en algún momento, todos podamos irnos a otra asociación o a nuestra casa y aquello no acabe en un pleito. Que esa es buena parte de por qué los empresarios no quieren socios, no quieren acabar a la merced de un juez de lo mercantil o de un juez de lo penal, porque luego estas cosas acaban en pleitos penales. Así es, pero bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. La verdad, felicidades por este excelente webinar. Cada día aprendemos más. Y todas las demás, pues son felicitaciones por este excelente webinar y fue un placer de verdad que estuvieras con nosotros aquí en Scaling Up para poder impartir esto. El gusto es mío. Los invito a la página del INCO, inco.org.mx. Acabamos de publicar nuestro índice de competitividad de los estados y ahí tengo un ensayo
donde hago ahí algunos paralelos entre los ecosistemas de la biología y los ecosistemas empresariales. Creo que puede ser útil para alguien que está pensando en cómo ser exitoso en el mercado y cómo hacer crecer su negocio. Está en la misma página del IMCO, solamente diagonal índices. Y ahí en su pantalla tienen el Twitter institucional, el Facebook de la institución, también tenemos un canal de YouTube y yo tuiteo en lo personal en @mjmolano. Normalmente son temas relacionados con todas estas cosas. Últimamente han dado un poquito obsesionado con el presidente 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero bueno, espero que todo esto les sea útil. Y muchísimas gracias, Ramón y Ana, y muchísimas gracias a todos los empresarios y amigos y gente que nos oyó el día de hoy. Claro que sí, y si gustas, nosotros también vamos a estarlo compartiendo en redes sociales, Manuel, para hacer un poquito más de difusión sobre esto, sobre redes sociales, y nosotros vamos a subir este webinar a nuestro canal también de Scaling Up, y ahí los estaremos invitando. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Ramón, y muchas gracias a todos. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias igualmente.